Buenos, buenos días, hermanas. Por favor, si me pueden permitir la opción de compartir pantalla. Ok, ya, genial. Buenos días, amadas hermanas. Es una alegría nuevamente compartir con ustedes en este nuevo inicio de lectura del libro. Y pues qué maravilloso hablar acerca de Tito, de Tito, un fiel siervo del Señor. Y pues me encantó esta imagen y quería compartírselo con ustedes para dar una pequeña introducción. Tito fue un cristiano griego confiable, colaborador de Pablo. Nosotros podemos revisar esta información en pues el libro de Gálatas 2, del 1 al 3 y segunda de Corintios 8, 23. Y bueno, nosotros un poquito averiguamos en qué momento Pablo se conoció con Tito o en qué viaje fue que él pues pudo encontrar a este muchacho y conocer a toda esta isla que se llama Creta. Pues lo podemos reconocer o poco información, ¿no? Recabar en lo que es el viaje de Pablo hacia Roma. Entonces, Creta está en esta zona azul que estoy remarcando. Esa es la isla, pues, de Creta, ¿no? Y ahí es donde él prácticamente conoce este, a este muchacho joven, Tito, ¿no? Que así como Timoteo lo discipuló, ¿no? Y pues lo encaminó y fue un buen colaborador de Pablo. Es muy interesante y quizás algunos aspectos históricos que nos puedan ayudar para poder entender mejor a quién se refiere esta carta, ¿no? Y el contexto es que esta isla cretense se caracterizaba porque la gente era mentirosa. Dice que el griego es cretizo, por eso les dicen cretenses. Y es algo curioso porque tiene que ver con ser mentiroso. Entonces ya esta isla, las personas que vivían tenían fama de pues recaer en este pecado, ¿no? Que es la mentira. Y pues eran conocidos por su traición, violencia, corrupción sexual, todo lo que pues conlleva la mentira, ¿no? Entonces, un poquito esto para contextualizar. Y bueno, hoy día nos tocó hablar acerca del versículo 1 y pues dice esto, ¿no? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Bueno, hermanas, acá es donde se inicia este trabajo del apóstol Pablo en enviar la carta a Tito y dar algunos encargos, ¿no? Así como lo hizo con Timoteo. Hoy si estuviésemos enviando una carta a Tito, por ejemplo, nosotros empezaríamos con querido Pablo, perdón, querido Tito, ¿no? Y cuando terminamos, firmaríamos nuestro nombre al final, pero en aquel tiempo las cartas eran de un formato diferente. Y pues Pablo siguió este formato y es en este formato el que vemos plasmado en este versículo. Primero, el saludo está, bueno, en este versículo 1 y pues primero se ponía el nombre del autor y al final el nombre, perdón, y en el mismo inicio el nombre del destinatario y un saludo. Entonces en este verso se ve ese formato. Es curioso ya que el saludo de esta carta, desde el versículo 1 hasta el 4, es una larga oración y está entre la más extensa de todas las cartas de Pablo. Eso es un dato curioso. Y bueno, vamos a analizar un poco acerca de la composición de este versículo, que es muy interesante. Primero Pablo comienza estableciendo sus credenciales, ¿no? Pablo, siervo de Dios, y pues dados características también, apóstol de Jesucristo. Y pues si nosotros vamos a la terminología griega de la palabra siervo, seguro que ya lo hemos escuchado, esta palabra viene de la palabra siervo, se traduce a esclavo en la traducción original, dulos. Y esto no solo lo podemos ver en este versículo, sino en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 1 y también en Tito 2:9. Entonces Pablo siempre usaba esta palabra para identificarse a sí mismo como un siervo de Cristo. Esto también se puede ver en Romanos 1:1 y en Gálatas 1 al 10. Entonces, sin embargo, algunas personas tienden a pensar, o algunas traducciones, esta palabra de esclavo lo traducen a sirviente, porque
ahora en nuestra connotación es un poco negativo, ¿no? Se concibe de esa manera negativa a todas las connotaciones que rodean la palabra esclavitud. Pero la palabra esclavitud en nuestros oídos podría transmitir esa idea negativa, pero Pablo lo quiere hacer, él lo hace por amor al Señor. Era un esclavo voluntario que él decía, yo quiero transmitir esto a Dios, la idea de servicio voluntario, ¿no? Y comprometido a sí mismo de corazón y alma a servir a Dios. Entonces, ahí un poco también se puede ver la humildad de este apóstol, perdón, claro, de este apóstol y la idea de ser siervo de Dios. Entonces, es muy curioso porque el término apóstol de Jesucristo tiene un complemento, ¿no? Entonces, aquí puse el 2 de Timoteo 2, 24 al 26, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Entonces, también usa la palabra siervo en esta connotación. Siervo es una palabra de humildad, nuevamente, ¿no? La idea de ser siervo de Dios prácticamente se analiza en conexión también a 2 de Timoteo 2:24. Y bueno, la siguiente característica es apóstol de Jesucristo. Y pues Pablo fue comisionado para una obra en especial. Se identificó a sí mismo como apóstol de Jesucristo porque él estaba en ese ministerio de llevar la predicación hacia los gentiles. Esto también se puede ver en Hechos 9:15 y también en Romanos 11:13. Apóstol quiere decir, es una palabra de autoridad, ¿no? Que proviene de la palabra apostolos. Y pues era una encomendación del propio Jesucristo, ¿no? Entonces hay una gran responsabilidad entre ser apóstol y ser siervo. Y acá el versículo en mención dice, ¿no? Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces esa era la labor del apóstol Pablo. Tenemos que, bueno, una enseñanza que se saca de esto, hermanas, es que tanto nosotros, si tenemos alguna labor dentro de la iglesia, tenemos llevando a cabo un ministerio y quizás por tener esa responsabilidad en la iglesia podría notarse cierta jerarquía. No debe ser eso, sí, hermanas. Siempre tiene que estar acompañado de esta humildad que el apóstol Pablo mismo nos enseña. Si bien él era apóstol, hermanas, él también se consideraba a sí mismo siervo. Entonces, una enseñanza que podemos sacar es que aun cuando nosotras ocupemos algún cargo dentro de la iglesia, ya sea sirviendo al Señor en algún ministerio o colaborando en algún ministerio, siempre tiene que estar acompañado de la humildad, ¿no? Entonces, esto con esta primera parte. Luego el versículo menciona y dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y Pablo nuevamente había sido comisionado por nuestro Señor Jesucristo para predicar la palabra, pero que no solamente producía fe en los incrédulos, sino que también nutría la fe de aquellos que eran cristianos, los escogidos de Dios. Escogidos de Dios en muchas traducciones, aquí chequeando un poquito, lo consignan como elegidos por Dios. Los escogidos, la palabra escogidos viene de la palabra eclectos en la traducción original, que significa los discípulos del Señor, la iglesia. Entonces no hace en realidad referencia a un tema predestinario, ¿no? La palabra escogidos no quiere enfatizar el tema de la predestinación, sino más hace alusión a la iglesia. Dios ha escogido a aquellos a quienes eligen serlo. No, y pues es una acción voluntaria porque a través de Jesús, del Evangelio, Jesús somos añadidos también a la iglesia de Cristo. Y pues acá en 2 de Timoteo 2:10 dice, por tanto, todo lo soporto en amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces, el apóstol Pablo pasó por muchas dificultades, por muchas pruebas, por amor a la iglesia,
por amor a los discípulos del Señor. Y bueno, pasando a la siguiente porción del texto, dice, y el conocimiento de la verdad. En este sentido, el apóstol Pablo no había sido hecho apóstol solamente para la fe de los elegidos de Dios. También había elegido para el conocimiento de la verdad, para proclamar ese conocimiento de esa verdad. Y pues aquí en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, que es según la piedad, ¿no? Y ahí vemos que la palabra de Dios enfáticamente nos dice que es pues su santa Biblia, ¿no? Esa es la verdad. Conocimiento en la palabra original quiere decir conocimiento. Conocimiento viene de la palabra epignosis, que significa conocimiento pleno. Entonces, en este contexto, los cristianos en Creta necesitaban fe y conocimiento, los dos, porque ambos no se pueden separar, ¿no? Y esto debido al contexto que ya les expliqué, ¿no? Ellos eran mentirosos, entonces necesitaban adquirir esa verdad que pues les decía en este ejemplo, ¿no? No debo de hacer esto, debo de hacer esto y de esa manera actuar por fe, en obediencia al Padre, ¿no? Confiando en su voluntad. Entonces, esto también lo podemos ver en Romanos 10:17, ya que la fe y el conocimiento son términos que van unidos. El Evangelio, hermanas, tiene que ser pensado. Es decir, a veces el Evangelio, el proceso de la salvación, uno cuando decide convertirse y bautizarse, tiene que pensarlo. Es por eso que acá dice el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad es prácticamente la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, vamos a seguir al siguiente término ya para culminar nuestro devocional, que habla acá acerca que según la piedad. Es interesante, hermanas, ya que este término hace poco yo también pude entenderlo mejor, ya que la piedad a veces lo relacionamos a misericordia. Sin embargo, en la traducción original dice que es reverencia a Dios. Esto viene de la palabra eusebia, ¿no? Reverencia a Dios. Y eso significa, ¿no? Entonces, la verdad resulta de una vida temerosa a Dios. Entonces, en este verso que mencioné acá dice 1 Timoteo 2:2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, ¿cómo estamos llevando realmente nuestra vida? ¿Estamos reverenciando a Dios con nuestra vida? Eso es una pregunta para autoevaluarnos, ¿no? Porque acá dice que va acompañado el conocimiento, la fe, y en este término dice también la piedad. Entonces es como que fe, conocimiento y piedad, ¿no? Y un versículo que se me vino a la mente hablando acerca de esto de la piedad es este verso, hermanas. Más sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Santiago 1:22-27. Entonces, a medida que nosotros adquirimos ese conocimiento, y en este caso el apóstol Pablo, edificando a estos hermanos cretenses con la verdad, que es la palabra de Dios, les enseñaba también y les hacía ver que pues tienen que practicarla, ¿no? Tienen que vivir en ese temor del Señor. Y bueno, acabo con este versículo nuevamente, Pablo, siervo de Dios, ¿no? Enfatizando y volviendo a explicar de que tenemos que tener es humildad, ante todo, ¿no? Siervo y apóstol, es humildad. En cualquier puesto, en cualquier labor, en cualquier servicio que tengamos al Señor, siempre tener esa humildad, conforme a la fe de los escogidos de Dios. En este sentido de que los escogidos de Dios somos toda la iglesia, ¿no? Entonces hay que seguir en ese camino para que pues podamos llegar a la meta, ¿no? De la vida eterna y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces, amadas hermanas, sigamos conociendo más de la verdad, teniendo esa vida temerosa del Señor y así siendo y proclamando ser escogidos de Dios como iglesia. Nada más, hermanas. Amén. Muchas gracias.